Buenas noches, estimados amigos y amigas nicaragüenses y todos los que se van a conectar para ver. Hoy voy a hablar un tema muy importante. Es una fecha digna de recordar, de conmemorar para muchos que como yo fue nuestro primer voto allá por noviembre del 2006. El primer voto de muchos jóvenes que confiamos en el Frente Sandinista. Voy a contar parte de la historia de lo que ocurría en mi familia hasta 2006, cuando se dan las elecciones de presidente en donde la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, que en su momento encabezaba el comandante Daniel Ortega Saavedra, llegó al poder y se ganaron las elecciones. ¿Cómo era la familia del Gato antes del 2006? Nacido en una familia meramente con tendencia somocista, solamente dos personas, dos de mis tíos con tendencias progresistas de izquierda. Le agradezco muchísimo a Olman Martínez, ¿verdad?, que era uno de los fuertes militantes del Frente Sandinista. Hasta en ese momento, en el municipio de donde yo soy nacido, ¿verdad?, hasta en ese momento el Frente Sandinista sacaba 124, 125 a 200 votos hasta antes del 2006 en ese municipio. Pero ese trabajo arduo de muchos jóvenes que confiamos en el comandante Daniel. ¿Qué nos decía la familia somocista? Mi familia somocista en ese tiempo. Si Daniel gana, viene la guerra. Si Daniel gana, vuelve el servicio militar. Y aquel temor que nos implantaban, que durante 16 años pasó sembrado en los jóvenes, en los chavalos y chavalas, que nunca entendíamos el porqué del servicio militar, que nunca entendimos el porqué de las confiscaciones, que nunca entendimos ni entendíamos las mentes maestras de todo ese tipo de cosas que al final terminaron culpando al líder sandinista Daniel Ortega Saavedra. El servicio militar inventado por Humberto Ortega, hoy traidor, culpó a Daniel. Para que vayamos aterrizando. Las confiscaciones a los más ricos, Jaime Willock Román, hoy traidor al Frente Sandinista. Pero quiero contarles que todo ese miedo, y va dirigido a los jóvenes más que todo, hoy, y a nuestra militancia histórica también. Pero voy a hablar de cómo los jóvenes nos dejábamos manipular, y así muchos que votaron y fue su primer voto para las elecciones cuando ganó Enrique Bolaños, otros que fue su primer voto cuando ganó la Violeta Barrios de Chamorro, otros que fue su primer voto cuando ganó Arnoldo Alemán. Íbamos con esa mente y era aquel 30% que llamaban histórico del Frente Sandinista el que nos daba tanta envidia a nosotros los cuapeños saber que nos decían: Huigalpa acaba de barrer el Frente Sandinista, Santo Tomás acaba de triunfar el Frente Sandinista. Pero nos daba vergüenza saber que el municipio de Cuapa, 100% somocista, sacábamos 124 votos, mientras los liberales sacaban más de 2.000, en un techo de población que no superaba los 4.000 votantes. Y siempre la familia metiéndote aquella cuestión de que si ganaba Daniel había una guerra, si ganaba Daniel había servicio militar, y todo el cuento que nos comimos durante décadas. Pero cuando me toca votar por primera vez, camaradas, compañeros, cumpliendo 16 años, escúchese bien, el Gato cumple 16 años un 7 de agosto de del 2006. Las elecciones salen en noviembre de 2006. Como decimos en el Buen Nica, voy a descuerarme. Saludos, Ever Pérez y caballero. Voy a descuerarme mi primer voto. ¿Y saben qué le dije a un tío mío que me dijo que si Daniel ganaba venía el servicio militar, la guerra y todo el cuento? Le dije: voy a darle mi voto de confianza a Daniel Ortega Saavedra. Si Daniel hace la guerra, iría a pelear en contra de él.
Si Daniel propone el servicio militar, iría a pelear en contra de él. Pero mientras, le daré la oportunidad de que gobierne, porque ya vi cómo desgobiernan ustedes, porque ya me senté en el suelo para recibir clases, porque estoy harto de que no haya energía eléctrica y esté con un candil ahumándome los pulmones, haciendo mis tareas de álgebra, haciendo mis tareas de ciencias naturales, de todas las clases que mirábamos. Eso le respondí a mi tío. Ese día logramos convencer a todos mis primos, a quienes felicito, porque de la mayoría de mis primos, hijos de mis tíos, hoy son sandinistas, no anduvieron en tranque, no se confundieron, no se enredaron. Y unos 2, 3, 4 que son somocistas siguen siendo somocistas. ¿Por qué? Porque crecieron en cuna de oro, porque crecieron ordeñando las vacas y viendo cómo crecía la ganadería. Sin embargo, los que adquirimos un grado de conciencia revolucionaria, los que vimos el cambio y hemos venido siendo, no solo lo vimos, sino que hemos venido siendo parte del cambio, hemos mantenido esa línea. Y quiero saludar a Gustavo Fernández, a Diana Karina Celedón, también una militante jinotegana firme. Entonces, camaradas, les cuento esta historia porque yo no soporto darme cuenta que hijos de cuadros políticos del Frente Sandinista hayan traicionado, se hayan puesto una banderita azul y blanco de un falso nacionalismo y se hayan ido a meter a un pinche tranque de la muerte. Cuando muchos que no nacimos en una cuna sandinista, que no nos cobijaron como cobijé a mi hija, como cobijé a mi hijo, con una bandera rojinegra, hemos sido más leales, fieles y hemos estado dando la cara. Por eso no concibo en mi mente que los hijos de militantes sandinistas, de diputados sandinistas, de ministros sandinistas, de alcaldes sandinistas, de secretarios políticos sandinistas hayan andado en esa hijueputada. No es concebible. Pero ¿qué ocurrió? Cuando le dije a mi tío que actualmente está del lado correcto de la historia. Saludos Líscar Morales y Rosa Campos. No se volteó. Les voy a contar la historia más adelante, cómo vino a aliarse al Frente Sandinista, cómo se enamoró del Frente Sandinista. Y no es un militante, se convirtió en simpatizante de la obra de progreso que ha traído el sandinismo. Pero bien, ocurre, camaradas, que en ese pueblo llamado San Francisco de Cuapa, a eso de las 8 de la noche, cuando empiezan a venir las juntas receptoras de votos, las únicas juntas que ganábamos en Cuapa eran las juntas de la comunidad Matayagual. Mi abrazo para la familia Jarquín, todos ellos 100% sandinistas. En esa junta de 400 votantes, nosotros andábamos sacando alrededor de 110 votos. ¿Ven? Y éramos 150, 140, el resto salía del resto del municipio porque éramos poquitos, relativamente poquitos. Pero para esas elecciones nos llevamos una sorpresa grandísima de que todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes, se lanzaron a darle el voto de confianza que yo pedí para el comandante Daniel. Así como yo dije en muchos de los barrios que visité en ese momento, cuando tenía 16 años, en ese momento cuando era un chavalo que habían aislado de su casa por pensar diferente, pues quiero decirles que hoy que cumplimos 13 años de haber logrado la victoria, me siento orgulloso, me siento contento y te digo, comandante Daniel Ortega Saavedra, no me has defraudado. El voto de confianza que le di al comandante Daniel y le dimos muchos jóvenes no nos defraudó. No hubo servicio militar, no hubo guerra, no hubo nada de la miseria que nos plantearon. Al contrario, hubo desarrollo, ha habido progreso. ¿Y quiénes nos han querido llevar nuevamente a la miseria? Pues los que ya conocemos. Ya sabemos quiénes son los que nos quieren llevar a la miseria y los que nos hicieron en el 2018 para provocar el caos, porque nunca han querido dejar gobernar en paz al comandante Daniel. Pero quiero decirles lo que ocurrió ese 5 de noviembre del 2006, cuando se empiezan a llegar las juntas receptoras de votos y son las 9, 10 de la noche y hay resultados. Nosotros sabemos que hemos ganado porque aunque no tuvimos más votos que el Partido Liberal en ese momento, constitucionalista, ni que el movimiento Vamos con Eduardo, o como le hayan llamado
ALN, subimos nosotros de ese techo que teníamos a casi 800 votos. Eso fue histórico y así es como ganamos la conciencia. Sin comprarla, la ganamos, la conciencia de muchos jóvenes que al igual que yo nos sentimos orgullosos de haber votado por el comandante Daniel. Ese día las emociones eran grandes. Por un lado, escuchabas al pueblo de Cuapa fantasma. Escuchabas a la burguesía llorar porque la miel del poder se había acabado. Escuchabas a familiares de ricachones en sus casas llorando, encendiendo candelas, porque aunque el comandante no se pronunciaba a las 11 de la noche, 10 de la noche, se respiraban aires de triunfo y Juigalpa había barrido el frente sandinista. Santo Tomás había barrido el frente sandinista. La Libertad Chontales, tierra del comandante, se había ganado, camaradas. Y en ese momento se me paran los pelos decirle, porque la emoción que nos daba escuchar Radio Ya, escuchar Radio Sandino y decir que los resultados que venían de la zona norte de Nicaragua, de Estelí, de Matagalpa, eran avasalladores. ¿Y saben qué? Los llantos se escuchaban en las casas, porque la mayoría de las casas eran somocistas y lloraban, viene la guerra, y no vino la guerra. No vino la guerra que pensaban. Y nosotros también lloramos ese día cuando escuchamos que el comandante Daniel Ortega Saavedra se pronunció agradeciendo al pueblo y prometiendo el desarrollo que hasta hoy ha cumplido y que lo han querido destrozar y que no podemos permitir. Jóvenes, ustedes no les tocó vivir la desgracia. Muchos de la ciudad, especialmente de Managua, a nosotros ya no nos llegaban pupitres a Chontales. A nosotros ya no nos llegaban tizas, porque eran tizas, ni siquiera eran acrílicas, eran unas grandes tizas que les producían hasta pulmonía a los maestros. Y hoy voy a rememorar todo eso que se sufrió en tiempos neoliberales y que esas mismas caras que los vimos de diputados en desde 1990 hasta el 2006, que pierden el poder, ahí andan de nuevo, ya calavéricos, ya un solo temblor, ya ni siquiera se pueden parar, pero andan buscando nuevamente cómo saquear a Nicaragua. El llanto no era porque ay pobre el pueblo de Nicaragua, como podríamos llorar nosotros de tristeza de que vuelvan esos años de asesinato a los derechos de los nicaragüenses, pero que no estamos dispuestos a cederlo. Entonces se triunfó y comenzó la guerra de Daniel Ortega contra el analfabetismo y nos fuimos a alfabetizar. Boca de Sábalo, Río San Juan, El Ayote, los lugares más recónditos de Nicaragua, ahí andábamos los jóvenes. Y andábamos unos con unos grandes televisores del método Yo Si Puedo, con botas de hule, que no se compara con la defensa que hicieron nuestra militancia histórica contra Somoza, contra la contrarrevolución, pero que sí, es un esfuerzo válido. Por eso cuando me encuentro a un resentido y le digo, camarada, significa que yo para ser sandinista debo agarrar un AK y ir a una guerra. No. Para ser sandinista solo se debe adquirir un compromiso moral con el pueblo, un compromiso de servicio al pueblo. Y eso es lo que tiene que tener cada militante sandinista, acordarse de que debe de servirle al pueblo. Así que, para que ustedes lo sepan, camarada, esa es la historia. Ya cuando nos vamos a la siguiente reelección del comandante Daniel, la mayoría de mi familia somocista miró el cambio, miró que no habían lo que ellos querían ver de guerra, servicio militar, confiscaciones, que no había nada. Al contrario, vieron que a su finca les llegó energía eléctrica, les llegó un pozo, les llegó agua, les llevaron toda la obra y Cuapa, la carretera, se adoquinó hasta el santuario de Cuapa, donde todo el mundo va a celebrar la aparición de la Virgen de Cuapa. Ahí estaba Daniel cumpliendo su promesa. Y luego se adoquinó la carretera a La Libertad. Luego se empezaron a hacer tantas obras, camaradas,
que es increíble, cómo no sentirme comprometido con seguir votando por este hombre que logró hacer y ha logrado hacer hasta el momento lo que no pudieron hacer durante 16 años gobernando a vista y paciencia del imperialismo norteamericano. ¿Por qué el imperialismo norteamericano no nos dejó la salud gratuita, la educación gratuita? ¿Por qué no invirtió en energía? ¿Por qué no invirtió en todas las obras que tuvo que venir a hacer este gobierno? Pero ojo, camarada, hoy es un momento difícil que atravesamos los nicaragüenses. Hoy la manipulación de todas estas redes que se han existido en tiempos de Arnoldo. ¿Ustedes se imaginan cuánto tiempo hubiese dilatado en el poder Arnoldo si la Huaca se destapa y hubiese existido el Facebook? ¿Ustedes se imaginan esas cadenas y grupos de WhatsApp alertando de que Eduardo Montealegre se estaba robando todo el INS y saqueándolo? ¿Qué hubiésemos hecho en ese momento? Pero no existían estas redes. Tampoco existían medios comprometidos con la verdad, porque la prensa siempre fue aliado de la gran banca nicaragüense, siempre fue aliado de los gobiernos títeres del imperialismo norteamericano. Nunca estuvo para criticar las malas actuaciones y los malos pasos que daban. Pero hoy van a encontrar en la prensa que no hay ni una sola cosa buena que destaquen de este gobierno. Y la que haga buena, le buscan el pelo en la sopa y están buscando cómo boicotear el trabajo. Es impresionante ver el grado de manipulación. Y hay que hacer un trabajo grande, queridos compañeros y compañeras, para que no volvamos al pasado. Están aprovechándose de la juventud, se están lucrando de chavalos y chavalas descerebradas que pasan 24/7 frente a la pantalla de un teléfono. Y que eso les provoca, el estar frente a la pantalla de un teléfono, nos ha convertido en zombies. Y por eso yo cada que me dirijo a jóvenes, a chavalos y a chavalas, les digo que tengan mucho cuidado con el uso que se le da a las redes sociales. Porque las redes sociales son el arma criminal de manipulación y creación de histeria colectiva que va fomentando odio entre los nicaragüenses. Puede ser por raza, puede ser por religión, puede ser inclusive hasta dentro de las mismas familias. Porque la familia del fulanito está subiendo como la espuma, tiene a 4 o 5 que están trabajando, entonces desbaratemos y empiezan los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios por un chisme de Facebook, por un chisme de Messenger, de WhatsApp se han destruido? Pero en aquellos tiempos yo decía que existiera el Facebook para mostrar cómo eran las carreteras que teníamos en gobiernos neoliberales. Nunca figuramos a nivel internacional con las mejores carreteras de Centroamérica. Ni siquiera llegábamos al puesto 50. Así de claro y sencillo. Yo siempre quise que hubiese Facebook para mostrarles los sitios de mala muerte, los chavalos aquí, para mostrar la Managua de los liberales, la Managua de donde es el Salvador Allende hoy. Iban a ver prostitutas, iban a ver consumiendo droga, iban a ver gente de los que yo llamo jóvenes en riesgo. Eran sitios de mala muerte. Y yo pregunto, nicaragüenses, ¿eso es lo que queremos para nuestros hijos? Que vuelva esa derecha y destruya. O que digan, ahora privaticemos y en vez de cobrar 10 pesos para que entren a pie al Salvador Allende, nosotros digamos que vamos a cobrar 100 para que entren aquí. Y ahí le empezás a quitar los derechos al que solo tiene 10 pesos para entrar. Y ya va a entrar el de cierto nivel que tiene 100. Y ya va a entrar más adelante el que pueda ajustar 200. Esa es la derecha. Ese es el neoliberalismo que no hace ni deja hacer, que no construye ni permite construir y que siempre está atacando y siempre está en contra de cualquier obra, por muy buena que parezca. Aquí se ha criticado lo de la reforma, lo del deslizamiento de la moneda. Aquí se ha criticado cualquier cantidad de información correcta que es para el beneficio de los nicaragüenses. Aquí los medios se encargan de manipular a su antojo y conveniencia la información para luego empezar a engañar y manipular.
Por eso yo le pregunto a los nicaragüenses, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vamos a permitir? Que vuelvan los tiempos de los sitios de mala muerte, que vuelvan los tiempos de las calles malas, que vuelvan los tiempos en donde podías estar observando de pronto tu novela preferida cuando se iba la energía y ya se llamaba. Cuando tenías tu negocio, tu pulpería, vendías productos perecederos, pero la semana en que se iba la energía eléctrica, entonces ahí se dañaba todo. ¿Y saben qué es lo triste? Que hoy nos negamos a pagar la factura y no hacemos reclamos congruentes, conscientes. Yo he apelado y he ganado apelaciones a facturas alteradas. Y hoy decimos, nos quieren cobrar porque tenemos una mora, porque nos quieren llevar a cobro judicial. Pero no decíamos nada, porque no estaba el Facebook para subir las cosas cuando nos cobraban la luz que no consumíamos. Porque la semana que no llegaba la energía en los gobiernos de derecha que presidió el ingeniero Enrique Bolaños, el doctor Arnoldo Alemán, la señora ama de casa Violeta Barrios de Chamorro, en esos gobiernos que nos privatizaron casi hasta el calzoncillo, en esos mismos gobiernos, nunca abrían las tapas los que hoy se llenan y se jactan de tener luchas sociales por ponerle pero a todo lo que este gobierno construye. Ahí no los vi. ¿No viste a los chamorros acompañar a los profesores cuando reclamaban un reajuste salarial a Enrique Bolaños Geyer? ¿No viste a los chamorros acompañar a los médicos cuando reclamaban mejores condiciones en los hospitales? Hoy los ves reclamando el poder. Hoy los ves reclamando espacios, cuotas de dominación al pueblo. Pero no los viste acompañando las luchas populares. No viste a los chamorros nunca salir a la calle y a respaldar a los jóvenes cuando luchaban por el 6%. Hoy los ves salir a la calle y pedir cuotas de poder y exigir que los nombren presidentes, que los nombren ministros. Y cuando tuvieron la oportunidad de ser ministros, como Juan Sebastián Chamorro, cuando tuvieron la oportunidad de ser ministros, como Félix Maradiaga, pero la gente, por la falta de información que existía en esos tiempos, porque no había Facebook, porque no había Twitter, porque no había Instagram, porque no había Snapchat, porque no había TikTok, porque no había Messenger, entonces obviábamos y no atendíamos quiénes eran, ni conocíamos, porque no se les miraba la cara, porque no tenían un contacto con el pueblo. Entonces, ¿quién sabía que Félix Maradiaga era uno de los más serviles del gobierno de Arnoldo? Casi nadie. Porque no andaban en la calle cuando había una inundación, cuando había un deslave. Pero si vos preguntás quién es Fidel Moreno, toda Nicaragua sabe quién es Fidel Moreno. Unos porque lo odian y otros porque saben del trabajo que realiza cuando anda en las calles, ahí bajo la lluvia, con el capote. Ese es el sandinista. Cuando viste a una rata putrefacta, de esas que quieren el poder, de esas que se reúnen como carroñeros. Y es momento, jóvenes nicaragüenses, que se den cuenta que a los jóvenes nos han utilizado. Yo recuerdo que una vez me llevaron a una manifestación de Arnoldo Alemán que ocurrió ahí en Cuapa. Me llevaron unos tíos y todos, Arnoldo, Arnoldo, Arnoldo. Y yo dije, ¿a cuenta de qué putas voy a gritar si este salvaje tiene a mi país en tinieblas? Si este salvaje solo se escucha decir que la única carretera nítida que tiene es la que va a su hacienda, que este salvaje tiene los mejores ganados de Centroamérica porque los está exportando, que la raza pardo suizo europeo la tiene el doctor Alemán. Y yo lo escuchaba porque mis parientes, incluyendo la ex alcaldesa, la licenciada Lilian Suárez, hablaba de que el doctor tenía las mejores razas, Duroc, Topic, de los mejores cerdos. Y vos te preguntás, ¿de dónde salió eso? Pero no existía Facebook. Pero no existían las redes. Y entonces
les dimos el espacio de que nos desgobernaran. Hoy, como existen las redes, si allí en la casa pasa frente a mi casa una, por decirlo así, una trocha o una carretera de macadán y se hizo un hueco, no lo voy a rellenar. Espero que vaya a la alcaldía o espero que vaya al gobierno porque para eso pago impuestos. Ese es el pensamiento inútil neoliberal sembrado. Aquí tiene que existir un compromiso entre los principales actores de la sociedad, que somos el pueblo. Los gobiernos solamente se encargan de administrar. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que somos los fiscalizadores de las obras, de que nosotros somos los que debemos de aportar con un método de responsabilidad compartida real. Y no es cuestión de que vamos a dejar que el hoyo se vaya haciendo más grande y no lo podemos rellenar antes de que se haga más grande, porque estoy esperando que llegue la alcaldía, porque estoy esperando que el gobierno y el MTI lo mande a reparar. No, señores, esa cultura neoliberal de que todo lo tiene que hacer el gobierno se tiene que acabar. Los pueblos deben de luchar unidos, pueblo, gobierno, y el gobierno que empiece a cercenar los derechos sociales de los nicaragüenses, es al que se le debe de exigir reivindicaciones. Pero derechos políticos, que son cualquier mamada en Nicaragua, porque aquí nadie te obliga a votar. El voto no es obligatorio, porque aquí nadie te obliga a marchar. Las marchas no son obligatorias, ni son de ineludible cumplimiento, porque las marchas, si no marcho, no hay comida. No, señores. Aquí, si no trabajamos, no hay comida. Si no hay carreteras buenas, no sale la producción. Si no hay energía, se nos dañan los alimentos. Si no hay educación gratuita, los pobres van a quedar fuera del sistema. Si no hay salud gratuita, los pobres van a quedar fuera del sistema, porque el rico siempre va a ir al hospital privado a atenderse. A ellos les vale. No los vas a encontrar en un hospital. Y si los vas a encontrar en un hospital, es solo a ponerse una vacuna, porque no se la ponen como las vacunas de viajar de la fiebre amarilla. Entonces van de descarados a ponérselas al Estado. En otros lugares valen en dólares y aquí se la ponen de gratis en la dictadura. Entonces, dejemos de ser imbéciles, jóvenes nicaragüenses. Dejemos de ser los tontos útiles de la derecha, que nos explotan, que nos lanzan en la calle, aprovechando nuestra energía, aprovechando nuestra intelectualidad, nuestra capacidad, nos lanzan como perros a morir y luego ellos disfrutan del poder. Esa es la derecha. Y esto me permite recordar la desgracia que pasamos en sus años y darme cuenta que en el 2018 leí un escrito publicado por la revista Forbes en 2016, en el cual ubicaba a Nicaragua como uno de los países con un crecimiento a futuro, como una oportunidad de inversión, no solamente para la parte de exportaciones, sino también para ubicarte, instalarte como empresa, por la seguridad que existía, por todos esos argumentos que se consolidan y le brindan un espacio y un clima de desarrollo a diversas empresas. Pero ¿qué ocurrió en el 2018? En el 2018 se abalanzaron en contra de todo lo que habíamos conquistado durante años de esfuerzos, buenos años de administración pública del gobierno del presidente Ortega. Y se comenzó a minar la seguridad de Nicaragua, para que a nivel internacional nosotros perdiéramos la oportunidad de inversión, para crear un temor y aquel bloqueo y aquel chantaje: no invierte en Nicaragua, bloqueo para este negocio, bloqueo para esta empresa, bloqueo para el artista que quiere venir a cantar, y toda aquella maquinaria de mentiras, de atrocidades. Porque no fue cuestión de un plan de que surgió espontáneamente el auto convocado, como lo quisieron hacer ver.
Fue una etapa, como dijo la Lestercita, clara, de planificación, estructurada, en donde se logró calar en la psicología y en la mente de chavalos y chavalas de un sector de la sociedad que no sabe lo que es la pobreza. De un sector de la sociedad que nunca estudió un solo mes en un colegio público. De un chavalo que jamás ha asistido a un centro de salud. De un chavalo que ha tenido todas las condiciones. Y se logró capitalizar ese tipo de personajes hasta convertirle su mente en llena de odio y que miraran lo bueno como malo y lo malo como bueno. Y así es como vimos que un montón de chavalos se perdieron y se llenaron de ira y de odio total. Y estoy hablando de la clase media. Porque los pobres pandilleros que estuvieron consumiendo droga en los tranques, que tenían los 3 tapazos en los tranques, que ese era su modus viviendo, ni siquiera van a ir a votar en el 2021 por sus verdugos que los llevaron a esos tranques y que los tuvieron ahí alimentándolos y que les sembraron el odio. Porque no es posible que alguien me venga a decir que un estudiante de medicina, que un estudiante de ingeniería iba a agarrar tanto odio, ni drogado, para matar a otro cristiano por ser sandinista, para quemar a un policía en un tranque, para violar a una mujer en un tranque, como ocurrió en esta Nicaragua, que hoy se levanta y que es compromiso de todos levantarla y aislar a todo aquel bagazo que quiere nuevamente crear el caos en este país. Porque aquí no se trata de un cambio de régimen, aquí no se trata de un cambio de gobierno, aquí no se trata de cuestiones políticas, aquí se trata específicamente de un continuismo para que el país se mantenga en las rutas que estábamos. A mí en lo personal, después de haber observado tanta mentira, sembrar tanto odio a través de este Facebook, perseguido totalmente, amenazado de muerte, lo siguen haciendo y no me importa. Y me divierte tanto saber que cada día son más chavalos y chavalas los que ya no se dejan engañar. ¿Y cómo medimos esto? ¿Qué ocurría si la policía hubiese establecido el orden a como lo hizo hace poco cuando la hija de Gargamel estaba improvisando una de esos actos desestabilizadores donde van 4 comejenes a hacer la actividad? Si hubiese creado una histeria, si hubiesen levantado, hoy pasó desapercibida la hija de Gargamel. Hoy pasan y la gente los mira ahí y la gente dice, están más locos que una cabra. Los que se repartieron el dinero, tranquilos, y ellos siguen J que J y que J. No se dan cuenta que hartaron a la gente, que no se pueden vender como una opción ni siquiera electorera para el 2021, porque cansaron, porque cayeron en el estrés, terminaron estresando a las familias nicaragüenses que cuando las ven les causa repudio. Lo que un momento habían ganado supuestamente con el levantamiento, cuando instalan los tranques, se lo metieron por lo más hondo del orto. El peor error que aquí cometieron fue creer que le iba el pueblo a perdonar el bloqueo de 100 días sin trabajar, sin exportar, sin comer, para querer sentar después y decir, no, espérate, no era por los muertos, no era por el lince, no era por absolutamente nada de Indio Maíz, tampoco nos importa Juancho, no nos importa nada, es para que te vayas. Y sí, cómo no, el comandante les iba a decir, si ya voy de viaje, sentate, hombre. Toda esta historia que hoy tenemos que recordar y mantenerla viva, de la estupidez de irse a sentar a un circo llamado diálogo y gritarle 4 idioteces. Y es que el guión es tan idéntico que fíjense lo que ocurrió en Bolivia. Aquí fue la conferencia episcopal
que es el brazo fuerte de la oposición nicaragüense, es el brazo fuerte del somocismo en Nicaragua, la conferencia episcopal. Son ciertos obispos, nada más los que no están metidos de lleno en la parte política, los que fueron a dejarle una carta para que renunciara al comandante Daniel. Es que son un chiste. Va un gritón y le dice que renuncie, que es una mesa de rendición. Y se dirigen con su sotana campantemente y sonantemente y se van a pedirle renuncia con una cartita como que si voy a ponerle a Santa Claus que me traiga un carro a fin de año. Pues en Bolivia resultó un tarado de apellido Camacho que iba a llegar hasta La Paz a dejarle una carta de renuncia y le dio 48 horas, ya van como 72, pero bueno, le dio 48 horas para que renunciara a Evo. ¿No le suena familiar? ¿No han visto videos donde agarran a mujeres indígenas y las torturan, las golpean, las obligan a pedirles perdón? ¿No los han visto? Igual hacían con el que pintaban en azul y blanco. Es afectarle la moral al que está en el gobierno. Es afectarle la moral al partido, a la militancia que está ahí. Pero aquí no pudieron. Y ese fascismo criollo de la derecha, que por su naturaleza está llena de odio, es al cual apelo ahora yo en los jóvenes. No se dejen convencer por quienes nos destruyeron 16 años, por quienes nos privatizaron hasta el calzoncillo y que hoy se venden como una alternativa. Ahí estaban reunidos la Alianza Cínica, y fíjense qué bonito el chiste, la UNAP, movimiento no sé qué, 700 organizaciones. Y viene Alfredo César del Partido Conservador y les pregunta, ¿quién representa a la UNAC? A Salia Solís. ¿Quién representa a la Alianza Cínica? A Salia Solís. Entonces, los mismos representando 700 organizaciones. Así estamos. Las mismas caras representan 700 movimientos. Ya, movimiento de Ganchuda, movimiento de Gargamel, movimiento 19 de abril, movimiento Cuajipales de las Tapas, movimiento Mierdolaga, movimiento Narcodiaga, todo el movimiento, la misma gente. Sí, y andan buscando casillas y que la famosa unidad y que esto y lo otro. ¿Cómo es posible que haya gente que piense unirse para autodestruirse? O sea, es estúpido, es irónico, es sin conciencia, es sin lógica. Va a unirte para que te vengan a dar en la nuca los que vas a elegir. O sea, me pedís que me una para explotarme, para destruirme. Eso pide la oposición, que el pueblo se le una para llegar a hacernos mierda. Yo no creo que hayamos analfabetas políticos o que a estos niveles de trayectoria, después de ver que en estos 13 años se ha visto el cambio, lo han notado y no lo pueden ocultar, no pueden taparlo, todo está palpable, visible. Y siempre han tenido estupideces como la de este Oscar Alejandro. Los millones de la familia Ortega Murillo, millones que nunca han logrado comprobar. Porque a Daniel Edmundo lo sigo viendo con la camisita desprensada, tranquilo, saludando al que se encuentra en las calles. Y han querido inventar fortuna y nosotros sí podemos decir quiénes son sus líderes. Eduardo Montealegre, rata. Arnoldo Alemán, rata. José Palé, rata. Carlos Tunarman, rata. Dora María Telles, piñateras. No tienen cómo probar su absurda estupidez. Y nosotros sí tenemos cómo probar que se convirtieron en millonarios a costa del pueblo nicaragüense. Repito, Daniel Ortega sigue usando la misma camisa blanca. Daniel Ortega sigue usando sus pantaloncitos hechos en Masaya. Daniel Ortega sigue usando sus zapatillitas hechas en Masaya. No se equivoquen. Ese cuento nos lo metieron en toda la década de los 90, nos lo atizaron en el 2006, pero no caímos. Ese es el recuerdo más grato que tenemos que tener.
Y venga que el cuento de los reales, y venga que el cuento de violín, y venga que el cuento de bachiller, y venga que el cuento de las famosas confiscaciones, y venga que vamos con el cuento de la guerra. No les pega que la Soy la América, que la pura idiotez que ustedes han inventado para querer opacar la imagen del líder indiscutible, que ustedes no lo tienen. Porque si yo les pregunto, ¿consideras líder y te representa un patito que llegó a hablar 4 vascosidades solo porque tenía la voz más sonora? Y eso lo terminó diciendo Víctor Cuadras, no lo digo yo, para lo que lo escogieron. Entonces esta gente que tiene más que estiércol en su cerebro cree que los jóvenes vamos a caer en eso. Atención, jóvenes. Siéntense a estudiar la historia de Nicaragua. No le crean al gato. No le crean a Canal 4, a Canal 6, a la Sandino. Por amor a Dios, lean, hijuepuchica. Lean. Ábranse los ojos. No es posible que los perros que abren los ojos a los 22 días se la ganen. Lean la historia y comparen. Y ustedes digan, ¿cómo estaba Nicaragua en tiempos neoliberales? Así. ¿Cómo está Nicaragua desde que asumió el poder Daniel? Así. Y entonces, voten por el que hace, no por el que promete. Porque el que vive de promesas es un pobre fantasioso que está engañado. El que vive de actos, de la realidad, de lo que se ve palpablemente, es el que está aterrizado a una realidad. En las redes sociales los andan persiguiendo, los andan matando, los andan no sé qué. Ay, señor, en la vida real, en los bares hasta la verga. Hasta la chancla. Y me duele respirar. Pásame otra cerveza, por favor. Y si puede ahí una boquita de limón o salsita, por favor. Van a ir a Nicaragua libre, hijo de puta. Me duele respirar. Me duele respirar. Es increíble que vayamos cayendo en este tipo de trampas, de estrategias, que les duele respirar y están hartándose guaro. Que les duele respirar y están en los sitios que construyó Daniel. Ahí nos vas a ver con la respiración honda, tragando en el Salvador Allende. Ahí lo vas a ver con la respiración profunda en el Parque Luis Alfonso. Y para eso es. Ahí no te preguntas si sos liberal o sos sandenista, o si te duele respirar o si no te duele. ¿Y cuál es su frustración? Ver que a los que les duele respirar están hasta el diablo en un arenal. ¿Cómo no les va a doler respirar si a bolos se van de cabeza en los arenales y lo que están respirando es un montón de arena? ¿Cómo no les va a doler respirar si se pegan sus 4 ñatazos hasta reventarse la nariz en los diferentes bares de Managua? Los vas a ver full. Ya, hombre, súmense al trabajo, hagan algo productivo por esta patria. Y yo sé específicamente las situaciones que vive cada uno de ellos. En el Facebook me duele respirar. En la verdad, pásenme el otro gallo en vaso. Y vamos para las patronales de aquí, vamos para las patronales de allá, y andan de fiesta en fiesta. Se toman selfie y dicen que les duele respirar. Y que tienen una brutal represión, brother. Y como no van a tener la gran represión, que cuando se han hartado 25, 26 cervezas, les llevan la cuenta y le dicen, a ver papá, cayendo la gran represión, ya no les cabe en la mesa el montón de botellas. Sean serios. Y dejen de andarle sirviendo a estos degenerados de la empresa privada. A estos individuos que más allá de guías espirituales actualmente se han convertido en un ejemplo errado de la fe en Nicaragua. Por sacerdotes. Por ejemplo, el sacerdote de Sébaco. Le encanta besar chavalos varones. Le encanta travesearlo. Les dice, enséñame la cosita, mándame una foto de tu cosita. Así no, la quiero paradita. Por Dios. Y así hay un montón de sacerdotes que las viven pidiendo paradas, encoñadas y venosas. No me vengan con mamadas. Los grandes espirituales. El de Sébaco, el que amenaza y chantajea, es un gay.
sacerdote de Sebaco es gay. Y así hay un montón. Y las viven pidiendo tiesa, venosa, cabezona. Así no, que está muy chiquita. Mandala más grande. No la veo bien. Y los chavalos me escriben a mí con miedo, no digas mi nombre. Pero es cierto que el padre se la come y se la lleva empacada, el padrecito. Así de claro y sencillo. Y otros que son chingones. Aparte de que se tira las pone a que se tiren su concierto, todas las del coro, anda agarrando también con cualquiera de las que llega a confesarse. Ahí le saca todito. ¡Qué vergüenza! Leopoldo Brenes, la iglesia católica, ¿cómo la tenés de desbaratada? Un montón de pedófilos, un montón de gays, un montón de fornicarios. Increíble. Eso es lo que tenemos en este país. Y como están alejados de lo que dice la palabra de Dios, y como están alejados de los mandamientos de Dios, es entonces cuando caen en la vulgar y embustera de lanzar los pueblos a pelearse, de lanzar la familia a dividirse, porque no conocen el mandato cristiano, porque no respetan a sus autoridades como la Biblia se lo exige. Lea la Biblia, curapatito, léala, que le sirva de algo. Es increíble. Próximamente voy a sacar una lista de todos los padres gay que hay en este país y que no tienen que seguir ahí en esos cargos. Pedófilos, con niñas, niñitos, de los tales monaguillos, chavalitos que a las cuentas los llevan a catecismo para que vayan a estudiar para la primera comunión, y estos sinvergüenza arrizándoles la cuestioncita. Aquí hay varios, y hay padres y madres de familia que lo saben, pero como son por mi culpa, por mi gran culpa, ahí no están para defender a las víctimas, que son los hijos de ellos. Hay otros que tienen cualquier cantidad de hijos y no se responsabilizan a pagar las pensiones alimenticias y chantajean a las madres de los hijos y les dicen: no, si vos vas a decir que yo viví con vos, que yo cogí con vos, que yo te tengo un hijo, nadie te va a creer. Es tu palabra contra la mía, la de este santo, que ya voy directito a la beatificación. Eso existe en Nicaragua, al igual que existen pastores corruptos, sinvergüenza, violadores, sicarios de la fe, ladrones, que caminan a costas de la fe con grandes camionetas, que le dicen: suelte todo el diezmo, a ver qué hacemos. Igual, pero al menos no están lanzando los pastores a que se peleen la gente. Se está dedicando a chingarse a la hija del hermano, el feligrés, le da la bendición, le pone la mano para sanarle todas las sanidades que hay que... se la pone ahí y le dice si es de la JS donde le toca la cuestión por el sapo y entonces todos ellos son plagas. Pero la iglesia católica en Nicaragua es digna de lástima. Cuarteles de drogadictos, cuarteles de pandilleros, de asesinos, de sicarios, y por si fuera poco, el montón de curas. Increíble, brother. De laguna, lagunero. Y, repito, insisto, padres de familia, cuiden a sus hijos. Ustedes saben la tradición de muchos curas pedófilos, de otros que son gay, de otros que preste mi niño, a ver, y empiezan a rizarle la cuestioncita al chavalo, cuando el percata están como ternero moto, así, vean, y esto lo voy a decir porque me harté de que me lleguen tantas quejas a la página, de decirme: el cura tal es pedófilo, para un ternero moto pegado de la pobre chunchita de algunos chavales de 14, 15 años que están empezando a emplumar. Y vayan a verlo, la fe. Menciónenlo, díganlo con nombre y apellido,
Porque aquí yo nunca he escuchado a un reverendo decir, salgan a la calle hasta sacar al gobierno, y si se ponen los sandinistas, atraviésenlo, mátenlo, busquemos millones de muertos, pero lo que importa es que se vaya. Nunca escuché un pastor. Y si usted tiene algún pastor sinvergüenza que hace eso y que está en el púlpito gritando cualquier barrabasada, denúncielo. Pero padre, tengo audio grabado. Que ibas a la misa, ibas a recibir el pan de Cristo, el perdón a todos los que nos llama Jesucristo. Y cuando mirabas al individuo, hay que salir a la calle con machetes, con palos, el pueblo se tiene que levantar y vamos, pueblo, únete, pueblo. ¿Ah? ¿Qué tal? Esa es la salvajada de los que tenemos aquí. Cuando debieran de escoger o seguir siendo cura, pedófilo y lo que sea, pero callado, o venís a ser político. Y ya como político puede ser lo que se te pegue en gana. Pero guía espiritual, cubierto con una sotana, debajo de la sotana una gran anaconda, que se la pone a la del coro, que se la pone al chavalito, que se la pone al otro. ¿Ah? ¿Qué tal? Es increíble. Yo me acuerdo misas dirigidas a los tranques y en las piedras donde ahí ponían en cuatro a un gay, los tranqueros, porque allá en Chontales pasaban por unas prostitutas y uno gay como 30, 40 tranqueros. Ahí la ponían, ¿ves? De perrito, y ahí ponían la Virgen. Y empezaban a rezarle a la Virgen de los tranques. Y aquella cochinada. Camaradas, cuando se levantaron esos tranques y se quitaron esos adoquines, era una insalubridad increíble. Un tufo huevelión, brother. Donde se orinaban, donde se defecaban, donde cogían, donde se vomitaban borrachos, en toda la Sodoma que hicieron estos degenerados durante el tiempo que tuvieron ahí. Y provocaron en el país inseguridad, brother, porque no podía salir ni a la esquina. Porque te jodían, andaban drogados con sobredosis de droga, te agarraban y cualquier cosa te pasaba. Hoy quieren que los recibamos y los vistamos de ovejitas y que inclusive, asústense, cuidado y aparecen de candidatos de Alianza Cínica, candidato a diputado Caperucita, candidato a diputado fulanito, algún sicario de los tranques, porque esa es la gente que apoya a estos individuos. Y ni siquiera los van a apoyar con el voto. Esa gente, algunos no tienen ni cédula. Esos pandilleros, porque ni siquiera les importa irse a cedular. Y si la andaban, la perdieron en un expendio de droga, la dejaron empeñada, cualquier cosa. Esa gente no le importa en lo absoluto, pero hallaron beta. Y eso se tiene que acabar. Y los jóvenes no pueden seguir siendo responsables de la autodestrucción de nuestro país. Los jóvenes estamos para desarrollar el país, para aportar nuestra fuerza, nuestra intelectualidad. Estamos para organizarnos, para unirnos en cuestión de lo que tenga que ver con desarrollo. No para atrás como el cangrejo. Nosotros no podemos estar destruyendo lo que ha costado tanto sacrificio construir y heredarle a nuestros nietos, a nuestros hijos, una miseria neoliberal. Nosotros tenemos que pensar que le vamos a heredar con la lucha fiel de un gobierno de izquierda socialista una energía del pueblo, que le vamos a heredar unas telecomunicaciones del pueblo y que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, esas generaciones tengan todos sus derechos sociales reivindicados. Pero no es cuestión, jovencitos, de que vengamos a atacar al único gobierno que se ha interesado por reivindicación de derechos sociales para sentar a lo que solo les interesa el poder a toda costa. No es posible. Porque si nosotros creemos que sentando a la derecha vamos a estar de acachimba, déjenme decirles que ese fue el error que se pensó en 1990. Cuando se vota a la violeta, se vota contra las confiscaciones, se vota contra el servicio militar, se vota creyendo que aquella mujer vestida de blanco venía ungida por el Espíritu Santo
Yo creo que el que la ungió fue el Espíritu Zángano, porque cuando vino solo a cagarla y a privatizar todo. Entonces se vestía de blanco como toda una virgen, aquel mensaje subliminal, los colores, el lenguaje cromático, y nos metieron el golazo. Y nos comimos el cuento, que era la salvación, que era la maravilla. ¿Y qué pasó? Nos hundimos. Esa misma historia nos quieren vender ahora. Pero depende de usted, de que organice su cerebro, de que empiece a pensar, que le dé trabajo a sus neuronas. Y se va a dar cuenta que no tenemos mejor oportunidad que la de mantener este gobierno, que hoy cumple 13 años de haber llegado al poder, que a muchos de esos jóvenes que por primera vez le dimos el voto cuando tenía 16 años, ya hoy ya estoy avanzadito, son otros los que les va a tocar votar por primera vez, pero a esos que les va a tocar votar por primera vez en el 2021, cuando vayan con el lápiz en la mano, espero que hayan leído la etapa del 2006 al 2021 y también espero hayan leído la etapa de 1990 que se llamó la etapa neoliberal de las maravillas, porque recordemos que aquí a la Violeta no es cierto que la pusieron por consenso, y esto quiero abordárselos porque hoy lo dijo el señor del Partido Conservador, que se reeligió por cierto, Alfredo César, de que a la Violeta la eligieron por consenso, que todos los sectores estuvieron de acuerdo. No, la Violeta Barrios de Chamorro, por el apellido heredado de su ex esposo, un hombre íntegro que verdaderamente puede llamársele ciudadano nicaragüense, antiimperialista, Pedro Joaquín Chamorro, se ampararon en ese nombre, en la tragedia que le ocurrió a Pedro Joaquín, para proyectarla. Y venía ungida desde Estados Unidos. No fue una elección. Y aquí, para 2021, nicaragüenses, no son ustedes los que van a elegir el candidato de la oposición, como si seremos los sandinistas los que vamos a decidir al comandante Daniel como candidato. No. Aquí va a ser la CIA, Estados Unidos, el que les va a decir, este es el que va, y aquí van a votar. Pero ¿sabe qué, pueblo de Nicaragua? Esa historia la vivimos en los 90. El imperio le dijo, aquí va a votar, porque aquí es donde usted tiene la salvación. ¿Y sabe qué nos ganamos al votar a la Violeta? El infierno. Hoy recordamos fotos históricas, donde mi abuelo recorría desde Granada a todo el país en el tren que se vendió en chatarra. Esa es la derecha. Y eso es lo que no podemos permitir que regrese. Y está en usted, joven. En usted, que aún tiene 15 años, que creció en esta etapa, tiene que darse cuenta que esto que mira ahorita, que estos parques lindos, que la energía, que todas las obras que usted ve, no fueron posibles en gobiernos neoliberales. ¿Y sabe por qué? No porque no habían impuestos, porque siempre los pagamos. No porque no habían donaciones, porque siempre hubieron. No porque no hubieran préstamos, porque siempre hubieron. Lo que no hubo fue voluntad política, porque el sistema neoliberal no les permite sacar a los pobres de las tinieblas. No le puede permitir el sistema neoliberal que el campesino que produce trigo en la comarca Jicotepe, donde en los tiempos neoliberales no existía acceso a sacar esa producción, ahora tengo un camión, ahí un campesino de ahí se compró un camión y sea el mismo el que a la ciudad lleve la cosecha. Ya no tenga que salir en mula y elevar los costos del traslado, porque ahora ya le vende directo al comprador ahí. Eso no le importa al somocismo. Eso no le interesa, porque el somocismo solo quiere que el gran capital esté encerrado en su familia. Esté para ellos, para los grupitos. Y como ellos son así, creen que Daniel es así. ¿Estamos claros? Como ellos acostumbraron al país a tener el dominio. Las 4 familias ricas, más ricas, más ricas, más ricas. Y el 90% del país más pobre, más pobre, más pobre. No toleran bajo ninguna circunstancia de que hoy un pobre tenga los mismos derechos de llevar a su hijo a un lugar como el Luis Alfonso, como el parque acuático, pues. Porque como ellos lo llevan a Disneylandia,
No importa que los pobres anden solo jugando con jícaros como yo. En tiempos de los neoliberales, ¿ustedes creen que le iban a dar un juguete como ahora? Que van a salir más de 1 millón de juguetes a entregárselo. Y no le van a preguntar, su papá es Puchito, su mamá es Comején, anduvo en las marchas. No, se la van a dar y ya está. Yo no. Jóvenes, niños, yo jugué con jícaros. Yo jugué el toro con un gancho de palos y ñocuavo, y mi hermano me toreaba con un saco, mis primos me toreaban con sacos macén, y yo jugaba el toro. Esos eran los juegos de nosotros en aquellos tiempos. Nunca se dignó un gobierno de comprar un juguete, pero sí vi cómo el hijo de Raúl Ruiz, ex PLC ya fallecido, de un banco, Ernesto Ruiz, Raúl Ruiz, sí los vi que andaban buenos juguetes, sí los vi que decían, vamos a ir a Disneylandia, a Estados Unidos. Y yo decía, ¿dónde será Disneylandia? ¿Qué serán los juegos que hay en Disneylandia? Pero yo jugaba con los jícaros, el jícaro grande, jícaro sabanero, de hacer horchata, o semilla de jícaro, como le quieran llamar, sí, el jícaro grande, el toro, las otras más pequeñas, ya sazona, las vacas. Cortaba los celequitos y decía que eran terneros, pero mi abuelita me decía, no esté cortando los terneros porque los terneros se van a madurar. Yo voy a lavar esa semilla y voy a vender horchata. Así que no me los corte, espere que estén grandes. Ya cuando estén para matadero, yo le aviso para que esté jugando. Le sacaba el hilo de los sacos, macén, y hacía los corrales sembrados con estaquitas. Corral grande ahí con hilo de saco, esos eran los hilos como de alambre, los postecitos eran estaquitas que cortaba de palito, y esa fue mi infancia. Nunca tuve un carro, nunca tuve una muñeca, así que por muy barato que le parezca el regalo que le va a hacer este año el gobierno de sus impuestos y de los míos, cuídenlo. No venga con la sangrada como muchos que agarraron una mochila y la quemaron. Señor, yo, gracias a mi padre, logré tener una mochilita, pero con esa mochilita me volé 3 años, con la otra otros 3 años, y cuando se me dañaba, ahí mi mamá me le pegaba unas puntaditas, ahí con el hilo. Y hubo veces que cuando ya se me había dañado, pero eran los últimos días de estar yendo a clase, ya por los meses de octubre, este mes de noviembre, entonces ya me llevaba los últimos cuadernitos en una bolsita plástica, porque todavía ahí en ese municipio llega lloviendo hasta diciembre, enero, brisas en febrero, y así iba. Después se implementó una ley de que no podía entrar si no ibas con uniforme, y yo solo tenía una mudadita de uniforme. Y a veces el invierno bravo, lloviendo fuerte, entonces no iba a clase porque me sacaban. Recuerdo que una vez me sacaron porque no llevé la insignia. Y es que la insignia solo no tenía para no sé, ponerle un gafete o algo. Entonces lo que hacía es que agarraba una sillita de esas que le ponen a los diapers de los niños y se la metía. Y claro, cruzándome un puente porque no existían. O sea, era un pedazo ahí de losa y piedra. Cruzándome ese, se me cayó en el río y se la llevó. Y me tuve que regresar. Y llorando le llegué a decir a mi mamá de que se me había caído la insignia y que la profesora no me iba a dejar entrar. Esa insignia me costó recuperarla. Hasta que a usted la fui a comprar. Recogía nancite dulce y nancite agrio. Recogía y vendía la libra, libriado, una libra de nancite. Y ¿saben qué? Me siento orgulloso de tener casi 3 carreras en el cerebro metido a punta del sudor de mi madre, del sudor de mi padre y en mis esfuerzos. Nunca, ni siquiera me puede venir a decir el mismo sandinismo que a mí me han dado una beca para estudiar. Mire, yo he pagado. Y he visto cómo los que se han lucrado han traicionado al Frente Sandinista, han traicionado la revolución y se han lucrado. Se han graduado en Cuba, se han graduado en Venezuela, se han graduado en las mejores universidades de este país, públicas. Yo no pude correr con esa suerte, pero ahí están mis notas
en la Universidad Católica Juan Pablo II. Pero ahí están mis notas en Nuponic, que las pueden ir a preguntar. Nunca fui un mediocre. Inclusive las mismas universidades decían, vamos a becar, porque tiene buen promedio. Y yo narraba béisbol. Y ahí anunciaba a la universidad y pagaba el mes de mi universidad a veces cuando no había para la beca. Yo narraba béisbol y me ganaba la comida, porque a veces tenía que ir a un restaurante a comer y yo anunciaba, pues, coma bonito, coma sabroso, coma rico en tal lugar. Esfuerzos. ¿Cómo va a venir a mí un carajo que nunca vivió pobreza, que nunca sintió el hambre, a decirme y darme cátedra del sufrimiento popular, cuando yo sí lo viví y en carne propia todo lo que hicieron los gobiernos neoliberales? Hoy día me siento orgulloso de que mi familia siga apoyando al Frente Sandinista, aun cuando fueron somocistas, pero desde que decidieron unirse a este ante Daniel, firmes y leales. Todavía hay dos que me falta convencer y que se dieron cuenta que los tranques de la muerte fueron la destrucción de este país y que hoy están apoyando a Daniel. Todavía no han votado por él. En 2021 se tienen que ir esos votos, pero los estoy trabajando. Pero antes no votaban. Inclusive esos tranques de la muerte le permitió a ellos darse cuenta la basura que es la derecha. Porque los que estaban en esos tranques, en la zona nuestra, eran todos los vaguitos de cuarta que están ahí metidos en una cantina siempre bebiendo guaro. Yo no sé de dónde sacan reales, pero siempre están hartándose guaro. Todo eso que yo les cuento lo sabe el pueblo. Por eso yo nací entre el pueblo, me crié entre el pueblo, crecí entre el pueblo, he aprendido, he estudiado, pero ahí es donde me identifico, donde la papa quema, donde hay miseria, donde hay hambre, donde las calles eran malas. De ahí vengo yo. Y ese es el dolor de muchos, que creen que a mí el gobierno me paga, que creen que a mí el gobierno me tiene en lujo, cuando ni siquiera el sofá que tengo atrás es mío, donde estoy sentado, porque es de otra camarada, es de una camarada, de unos compañeros que me permiten hacer los Facebook Live. Pero es el problema que tiene la derecha, de que ellos no quieren darse cuenta de que existe ideología. Los sandinistas tenemos una ideología. Eso no se quieren dar cuenta. Y que esa ideología es conciencia. Y que cuando esa conciencia sale del corazón a tu cerebro, lo que sale de tu boca tienen que ser actos. Por ello, yo quiero decirles a los compañeros y compañeras que tenemos que ser unidos. Y que tenemos sobre todo que predicar con los actos. Por lo menos, ¿cómo es posible que aún hayan servidores públicos que no sepan atender al pueblo, cuando el pueblo se deben y se merecen que el pueblo sea tratado con calidad, con calidez, con humanismo? Hoy venía en una ruta casual, me monté en una ruta en Managua, porque yo sé que ahí caminan odiándome, buscándome para joderme. Me buscan, pero camino con Dios y Él pone vallas de ángeles, de arcángeles y evita que me toquen. Y venía una anciana y venía un tipo con una camisa de esas 19 de abril en la ruta y la señora venía hasta que se mecía durmiéndose. Yo venía de pie, por supuesto, no le podía dar la silla, pero ¿saben qué? Venía otra muchacha ahí con unos audífonos a todo mecate, porque hasta yo casi escuchaba lo que venía, oyendo puro rock, y la toqué. Y le hice de señas que viera que la señora iba que casi se caía. Tal vez venía del mercado, estresada, rendida, y el transcurso, el caminar de los años, agotada la señora. Y esos jovencitos, el tipo ahí con su camiseta, orgulloso, se sentía y no le dio la silla. Y le dije a la muchacha, ¿por qué no le cede el asiento a la abuelita? ¿Y saben qué? Mirar sonreír a esa señora cuando la joven se levantó y le dio su silla, me llenó de satisfacción. Y por ello sigo confiando en jóvenes. Sé que los jóvenes todavía tienen conciencia. Y gracias a esa muchacha que no me conoce,
que no la conozco, que no sé quién es, pero quiero decirle que es ejemplo a seguir. Si ves que va cruzando un anciano, un semáforo, ayudarle. Para eso es el joven, no para ir chateando y volándole verga al gobierno y vas en grido y no poder levantar la cabeza y darte cuenta que hay gente que necesita una mano. Los jóvenes debemos de convertirnos en cosas provechosas, en cosas útiles para la sociedad. Debemos de rescatar valores. Una sociedad sin valores, con antivalores, sin moral, es una sociedad que se convierte en una sociedad de hienas, en donde unos se comen a otros, otros despellejan a otros y provocan un caos total. Por lo tanto, debemos de empezar a vernos como el verdadero futuro. Y el futuro no está en quemar instituciones, en crear caos, en destruir. El futuro está en fomentar, en construir, en unirse a los proyectos, a los programas que hay que resolver para que nuestro pueblo adquiera ese nivel de satisfacción que todo buen nicaragüense desea. Que exista el pan de cada día en cada hogar nicaragüense. Que exista un techo para las familias que aún no lo tienen. Que llegue la energía para la gente que aún no lo tiene. Y créanos, a veces se preguntan, ¿qué busca el gato? ¿Quiere un puesto? No, está la compañera Rosario, está el comandante Daniel. Yo no ando buscando puestos. Porque ¿saben qué? Las candidaturas, los puestos, esto y lo otro, los debe de poner el pueblo. Los debe de decidir el pueblo. Yo quiero que él me dirija. Yo quiero que él sea el dirigente. Las bases. Todo cargo de elección popular debe de ser decidido por la base. Y el frente tiene unas bases tan grandes, tan sólidas, tan fuertes. Con disciplina, sin envidia, sin odio, porque aquel quiere ser esto, porque el otro. Déjelo. Si él quiere ser diputado, déjelo. Que muestre su liderazgo. O quiere ser diputado solo porque tiene reales y quiere humillar al otro. Porque esa es la derecha. La derecha se pelea por el cargo, no por el trabajo social que vaya a hacer. Los sandinistas no necesitamos de un cargo para aportar a la lucha. No necesitamos estar peleando porque nos pongan a hablar, a dar un discurso para hacer revolución. Solo necesitamos conciencia, voluntad y entrega total para ser verdaderamente dignos y útiles a un proceso que debemos encaminar y no dejarle la batuta solo a Daniel, no dejarle la batuta solo a Rosario, no. Es responsabilidad de nosotros como militantes, de usted como simpatizante, de todos echar a andar este barco que se llama Nicaragua y que tiene distintos colores políticos, distintos colores religiosos, distintos colores étnicos, lenguas, pero debemos de aprender a unificar el respeto a nuestros hermanos afrodescendientes, a nuestros hermanos de la costa caribe, a nuestros hermanos garífonas, a nuestros hermanos ramas, a nuestros hermanos que hablan distintas lenguas. Debemos de saber que esa cultura rica no debemos de permitir que desaparezca. Y lo que ha hecho el gobierno de implementar los libros en esas lenguas autóctonas es importante, es fundamental. Crear valores en los jóvenes, crear valores en los niños desde pequeños. Ya nos saludamos a nuestros abuelos con un santito, ¿cómo estás? Ya le decimos, vos viejo, entumido. No es. Hoy el abuelo te llama porque necesita el cofal para echarse en los nudillos porque ya le duelen las rodillas, cansado de andar durante muchos años en esta vida. Y el tipo no le contesta porque está escuchando música, el tipo no le contesta porque está chateando o porque está en cualquier otra cosa entretenido y ya no da el tiempo a la familia. Empecemos a dedicarle tiempo a la familia como tal, a los hermanos, a los primos, a los hijos, esposa, esposo, relaciones de hecho o como lo quieran llamar. Suelten los teléfonos a la hora de estar comiendo, suelten los teléfonos. Empecemos a compartir.
No convirtamos la sociedad en una sociedad dependiente de tecnología basura, en donde tenemos que estar las 24 horas metidos, porque ya se ha convertido en un modo de vida. Y estamos dejando a un lado verdaderamente lo importante: el amor, el respeto, la honestidad, la responsabilidad, todos esos valores que debe de tener el ser humano para construir una sociedad justa, equitativa, equilibrada. Yo los invito a que caminemos juntos, que nos reencontremos, que nos encontremos desde las perspectivas y pensamientos múltiples que tenemos, que nos basemos en el respeto sobre todo y que sepamos dar la razón cuando la tengan. Cuando la derecha en Nicaragua me plantee que va a abrir 2 universidades más públicas en este país, le daré la razón. Cuando la derecha me diga que la gratuidad de la educación no solo va a pasar a niveles técnicos como lo tiene este gobierno, sino que vamos a avanzar en un futuro a que todo lo que tenga que ver con complementaria, es decir, posgrado, es decir, diplomado, también sean gratuitos, entonces le voy a creer. Cuando la derecha me diga que hay que seguir trabajando por la cobertura eléctrica de este país y ampliando la matriz energética, entonces le voy a creer. Nunca la voy a votar, pero entonces voy a creer que quiere el bienestar del pueblo. Nunca voy a votar a la derecha, porque en cualquier momento vende la soberanía, porque en cualquier momento se olvida de sus votantes y se dedica a gobernar para las grandes cúpulas empresariales. Pero que tan siquiera a modo de mentira en el papel pusieran: vamos a declarar la gratuidad universitaria para garantizar que hayan universidades públicas, muchos más de las que hay, y ir dejando a un lado las universidades privadas. Vamos a exigir que cada vez hayan más colegios de secundaria públicos y de calidad para que vayamos erradicando el robo del Colegio Centroamérica, que ahora cobra hasta por respirar a los niños que entran, y todos los jesuitas que se están llevando una cantidad de dinero de aquí y que provocaron crisis y que ahora le echan la culpa a la crisis para que del bolsillo de los padres de familia salga el dinero. Pero no lo van a ver. Las propuestas son democracia, democracia, como que si me harto democracia en el desayuno, como que si me harto democracia en el almuerzo, como que si camino en democracia, camino en carretera, desayuno, comida, y tiene que haber estabilidad, trabajo, cuestiones que tienen que pensar. Pero el término justicia, pero que saquen a mis delincuentes. Democracia, solo para que votemos y nos nombren a nosotros, si no es un robo, es un fraude. Entonces, señoras y señores, aterricemos. Que Dios nos guarde. Pasen buenas noches y sigamos firmes, siempre con dignidad.